Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Para nuestra querida profesora, les vengo a presentar primero a mi grupo, el cual se compone por Benjamín Maturana, Javiera Vázquez y Renata Vidal, y también yo, Ignacio Vázquez. Hoy día les vengo a presentar el trabajo que nos tocó hacer y nos tocó acerca del liderazgo femenino. Bueno, partiendo con el índice, mantenemos una introducción, en el cual vamos a dar una introducción acerca del tema de que vamos a hablar acerca de esta presentación. Tenemos la definición de liderazgo, que son como las bases para representar bien nuestro tema. El contexto histórico, el cual se basa la definición de liderazgo femenino. También tenemos la definición de conceptos importantes, los cuales mantuvimos a lo largo de toda la infografía, el informe, mejor dicho, que tuvimos que hacer. A las autoras pioneras del movimiento, que componen de que son las bases iniciales acerca del movimiento feminista y también de las bases iniciales del liderazgo femenino. Las teorías del liderazgo femenino, las cuales consideramos que son súper importantes. La conclusión y las referencias bibliográficas correspondientes. Bueno, para empezar con la introducción, queremos decir que todo parte a raíz del machismo que hubo desde antaño, que se ha mantenido desde hace muchos años. Bueno, el liderazgo prácticamente se basa en formar un líder el cual va a llevar encima de sus hombros todas las ideas en conjunto de muchas personas que piensan de la misma manera. Por ende, el liderazgo femenino nace de manera que romper estereotipos machistas y también para dar una mirada nueva a las nuevas generaciones mujeres, para que se visibilicen de una buena manera. Bueno, como introducción también hablaremos de lo que es el liderazgo, vamos a hablar acerca de lo que es el feminismo, que es nuestro ámbito que nosotros elegimos. Vamos a hablar acerca del liderazgo femenino, la historia del liderazgo femenino, y también vamos a mantener teorías. Bueno, como les dije anteriormente, el liderazgo nace como un líder preestablecido para guiar masas que tengan la misma ideología. El liderazgo femenino nace a raíz de, por ejemplo, Simone de Beauvoir, de la cual hablaremos mucho más adelante, la cual dio unas bases acerca de que, por ejemplo, en antaño siempre se vio muy perjudicada a la mujer, se vio como muy alejada. Necesitaba en esas épocas la idea de un liderazgo femenino, una líder femenina, la cual nunca se vio hasta mucho después. También mantenemos que una cita aquí que es de Martínez: el liderazgo mantiene rasgos de un liderato por parte de un individuo hacia más gente con fines de guiarlos, con base a acciones mediante influencias de una idea en común para fines en concreto y así tomar decisiones. Es prácticamente lo que él estaba hablando en este momento. Bueno, el contexto histórico. Aquí hay otra cita, la cual nos va a poner en contexto, como bien dice. Pero solo fue con el estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial que las mujeres comunes y corrientes, por así decirlo, tuvieron la oportunidad de realizar actividades que anteriormente se habían reservado para hombres. Aquí mantuvimos la idea de que las bases de un liderazgo femenino tuvo que nacer por parte de una gran desgracia como fueron las dos guerras. Ahí se empezó a visibilizar mucho más a la mujer, se empezó a tomar en consideración, y ahí es donde empiezan a nacer las principales figuras de un liderazgo femenino. Continuando con la presentación, le daré la definición de conceptos importantes, lo que fue para el informe y para lo que es la presentación. Primeramente, vamos a definir lo que es feminismo, que según González 2018, el feminismo es entendido como movimiento social, político, académico, económico y cultural, el cual busca crear conciencia y condiciones para erradicar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres en las interacciones sociales. Después viene el segundo concepto, que sería género, que el género lo definimos como un conjunto de características asignadas al sexo que no vienen en los genes, no tienen que ver con las características biológicas específicas de las personas. A continuación,
daremos la definición de discriminación de género, que sería, según Serre 2006, que es la creencia de superioridad de un género por sobre otro. A continuación veremos el concepto de desigualdades de género, que gracias a todos estos conceptos definidos anteriormente llevan a la desigualdad de género, la cual se entiende como la falta de igualdad y justicia entre hombres y mujeres dentro de la sociedad. Por último, daremos la ideología de género, que es el término que se utiliza de manera despectiva para, ¿cómo se dice?, cancelar o desmeritar la diversidad sexual y de género de las personas. A continuación, daré estas tres pioneras importantes sobre el movimiento feminista. Simone de Beauvoir nos dice que la mujer no se nace, sino que llega a serlo. Es una de sus frases más importantes. Lo que tiene importante Simone de Beauvoir es que sentó las bases de lo que es feminismo, hablando sobre lo que es feminismo en factores biológicos, psicoanalíticos, históricos, más que nada. Después viene Rosa de Luxemburgo, que nos dice que quien no se mueve no siente las cadenas. Virginia Woolf también: las mujeres han tenido menos poder político y económico que los hombres, pero han tenido poder espiritual, intelectual y afectivo en proporciones desconocidas. Al final, todas estas autoras son la base o el contexto histórico de la importancia y el cambio de pensar de las mujeres a lo que es las generaciones futuras de nuestro mundo occidental. Aquí tenemos una imagen sobre Simone, una representación de lo que fue Rosa de Luxemburgo, y una imagen sobre Virginia Woolf. Teoría del grupo enmudecido. Citando una parte de nuestro informe, esta teoría habla del silenciamiento de las mujeres frente a la división del trabajo, la dominación política de los hombres en la estructura social, y además el que el hombre domine el lenguaje y la comunicación hace engorroso que la mujer pueda comunicar directamente lo que quiere comunicar, y tiene que adecuarse al lenguaje impuesto por los hombres para no verse perjudicada. Teoría del techo de cristal. Esta teoría fue expuesta por Marilyn Loden, que trata sobre el techo implícito que tienen las mujeres al trabajar, ya sea por estereotipos, creencias, desconfianza, y esto se debe a la hora de los jefes quieran otorgarle un puesto mayor a esas mujeres por lo que ya dijimos, que son los estereotipos, los estigmas que existen para darle responsabilidad a la mujer. Esta teoría es una metáfora a lo que se refiere el techo implícito, que puede que no esté en las leyes, pero sí en las creencias y cultura de los hombres y de la sociedad. ¿Y era? Sí. Y vengo yo. La teoría de congruencia de rol, propuesta por Eagle y Carroll, explica cómo ciertos prejuicios atribuidos a las mujeres dificultan su ascenso progresivo hacia el liderazgo. Esta teoría, como bien dice su nombre, habla de la congruencia que existe entre la conducta de una persona con las expectativas que los subordinados suelen tener hacia sus superiores mujeres. En otras palabras, rasgos como la asertividad, ser decisivo y dominante están ligados al hombre. En cambio, las características ligadas a la mujer son ser compasivas, ser empáticas y cooperativas. Este tipo de incongruencia genera los principales prejuicios. La teoría del liderazgo transformacional describe un tipo de liderazgo que busca inspirar y motivar a los empleados para alcanzar su máximo potencial, no solamente dentro de la empresa, sino también como personas individuales, trascendiendo los intereses personales y beneficiando los intereses del grupo o de la empresa. Este enfoque se centra en el cambio y en la innovación de la actitud de las personas. Las principales características de este tipo de liderazgo son la influencia idealizada sobre los jefes, la motivación inspiradora, la estimulación intelectual y la consideración individual por cada empleado. Tres. Para continuar con los
presentación vamos a definir lo que es la teoría de los roles de género. Esta teoría se enfoca en que las sociedades asignan ciertos roles, se encargan de asignar ciertos roles dependiendo del género, ciertas características que estos van a tener, y esto puede afectar en cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo percibimos al resto de las personas y cómo nos sentimos en nuestro contexto social. Un ejemplo de esto es la precariedad acerca del trabajo en cuanto a la división social entre un hombre y una mujer, y por otro lado esta misma conducta representa la desigualdad que hay entre ambos géneros. La teoría transaccional del liderazgo es una teoría más bien empresarial que se centra en encontrar rasgos masculinos para liderar, dejando de lado así a la mujer nuevamente durante el trabajo, y un líder transaccional debe tener mano dura con su grupo para así que el grupo pueda aprender a trabajar de manera eficiente. Voy a leer una cita textual que dice: planteado también por Basia Olio, suele darse cuando los líderes premian o por el contrario intervienen negativamente en virtud de verificar si el rendimiento de los seguidores es acorde o no a lo esperado. En conclusión, el liderazgo femenino es una pieza clave para construir sociedades equitativas, sociedades que sean más exitosas en el ámbito laboral, y a lo largo de la historia las mujeres han demostrado su capacidad para liderar con empatía, resiliencia y visión estratégica, que nos parece que sería una buena vía para poder desarrollarse de manera equitativa con ambos géneros y no que ninguno sea pasado a llevar finalmente. Promover el liderazgo femenino no se trata únicamente de alcanzar la igualdad de oportunidades, sino de enriquecer los espacios de toma de decisiones con una diversidad de perspectivas que potencian la innovación, el desarrollo humano y el bienestar colectivo. Al empoderar a las mujeres líderes, no solo avanzamos hacia una sociedad más justa, sino también hacia un futuro más prometedor para todos. Y por último, el trabajo realizado por cada integrante. Cada uno de los miembros se hizo responsable de su respectiva parte del informe, por lo que está equitativamente bien trabajado. Con la presentación en Canva, cada uno se dividió las diapositivas de forma que todos presentáramos equitativamente. En cuanto a la presentación oral, quisimos que cada integrante dijera lo que apropiadamente hizo en su parte del informe. Y aquí están nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Esta fue nuestra presentación.